vamos a tener a nuestro amigo de todos los días con su columna Conocer para Defender. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Daniel Guzmán, periodista y combatiente, director del medio Agenda Malvinas, quien está a cargo, como vos bien decías, de nuestra columna Conocer para Defender. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Te saludan Julián y Georgina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Julio y George. Un gusto escucharlo después de un jueves interrumpido por fuerza mayor de ustedes. Así que, y bueno, fuerza mayor del país también, ¿no? También, ¿no? Igualmente, Daniel. Bueno, Daniel, te extrañamos mucho nosotros. Que sí están habilitados, hay sectores habilitados para acampar, tanto en la zona norte de la isla como en la zona sur, y en algunos exclusivos para hacer fuego. Bien. No les puedo decir algo de memoria, pero si entran al Telegram de la información de gobierno, la van a encontrar. La información fue dada, creo que, si mal no recuerdo, entre el 23 y 24 del mes pasado. Sabés que justamente estábamos ahí en el portal buscándolo, y como no encontrábamos, o sea, por lo menos se hacía un poquitito difícil encontrar la información precisa, preferimos consultarlo, así que lo dejamos en stand-by, pero bueno, agradecemos mucho que nos haya podido adelantar la información. Perfecto, buenísimo. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, Daniel, contanos un poquitito, ¿qué es lo que tenías preparado para el día de hoy? Vimos un montón de noticias en tu portal. Sí, vamos a hablar de algunas de las noticias del portal, pero me gustaría comentarle un hecho que todavía no ha tomado trascendencia pública. Sí, por favor. Respecto, vamos a seguir dándole primicia al programa, para comentarle que el Observatorio Cuestión Malvinas de la Tierra del Fuego, el viernes pasado sesionó. Y no solamente sesionó, sino que ha aprobado dos aspectos muy importantes para recomendarle al Poder Ejecutivo de la provincia. Uno de ellos es solicitarle que a través de diputados y senadores se modifique la ley de creación del Juzgado Federal de Río Grande. Sí. Ustedes dirán, ¿qué cosa tendrá que ver Malvinas con el Juzgado Federal de Río Grande? Pero la competencia. Hemos hablado... ¿Cómo? No, digo que es la competencia, si no me equivoco. Exactamente. Hemos hablado acá en el programa, pero vale decirlo nuevamente que el Juzgado Federal de Río Grande tiene la competencia por jurisdicción, proximidad y cercanía, las causas de Malvinas. Sí. El Juzgado Federal de Río Grande fue creado a principios de los 90 y tramitan casi unas 10.000 causas. Ahora no recuerdo exactamente el número, son muchísimas. Muchas de esas que tienen que ver con aspectos ligados a la 19640, la Ley de Promoción Económica y Fiscal, y sobre todo delitos en materia penal aduanera. También tiene los casos, por ejemplo, de trata de personas, de tráfico de drogas, por ejemplo. Esas cosas están dentro del Juzgado Federal. Y entre esas cosas están las cuestiones relativas a Malvinas. Por consiguiente, el Observatorio Cuestión Malvinas, insistiendo en un proyecto que hemos impulsado los veteranos de guerra, principalmente los dos centros de veteranos, el de Río Grande y el de Ushuaia, planteando la creación de una Secretaría Especial de Cuestión Malvinas que atienda exclusivamente las cuestiones relativas a la usurpación ilegal británica en nuestras islas. Sí. Así que, en breve, el observatorio, aparte de recomendarle al gobernador que se reúna, hable, dialogue con diputados, senadores nacionales, legisladores, va a haber una reunión con la doctora Borruto y con los secretarios de ese juzgado para diseñar, redactar un proyecto que sea la modificación de la ley que creó el Juzgado Federal para intentar que el Congreso de la Nación incorpore esta Secretaría de Cuestión Malvinas, que es absolutamente necesaria para defender los derechos que son vulnerados, en este caso, digamos, el saqueo monumental en materia de recursos pesqueros y petroleros, que es principalmente, en principio, los pesqueros, que llevan adelante los británicos en nuestras Islas Malvinas. Así que es un buen inicio y buen cierre, mejor dicho, para el 2020 en este aspecto. Así que en breve ya hemos hablado con los miembros del Juzgado Federal y están de acuerdo, así que en los próximos días va a haber una reunión vía Zoom, por supuesto, con la doctora Mariel Borruto, que decimos que es la jueza de Malvinas, ¿no es cierto? No es cierto, nuestra sí. jueza
y nuestra ciudad de Río Grande es el ámbito de competencia. No solamente Río Grande es capital nacional de la vigilia, sino que alberga en sí mismo el juzgado federal que tiene competencia en la cuestión Malvinas. En este sentido, Daniel, la necesidad de poder crear, ¿no?, un ámbito dentro del Congreso de la Nación que pueda tramitar este tipo de causas. ¿Esto también corresponde a la saturación que vos antes hablabas de parte del Juzgado Federal de Río Grande con lo que respecta a las causas de Malvinas? Claro, exactamente. Vieron que ahí están las causas en materia petrolera. Ahí en el 2015, la ex presidenta de la Nación impulsó una causa contra las petroleras, por la cual estaba la doctora Herráez, la anterior jueza federal, y la doctora, yo no recuerdo, mal recuerdo, que hizo embargos por 154 millones de dólares, secuestro de plataformas, de empresas internacionales, que armó un revuelo. Creo que la causa con mayor repercusión internacional que ha tenido la Tierra del Fuego en esa materia, ¿no? Porque no ha habido yo no recuerdo que haya habido una causa con tanta trascendencia internacional que hizo caer las acciones de las petroleras involucradas a nivel mundial. Sí, normalmente que se conoció poco, pero eso es lo que sucedió. También están las causas de delitos de violación a los derechos humanos, y por un lado, tanto los cometidos por las tropas británicas que asesinaron o fusilaron y mataron a soldados prisioneros, y por otro lado están los delitos correspondientes a aquellas torturas, vejaciones, destacamientos que produjeron, que ejecutaron las tropas argentinas a los propios soldados. Y bueno, por otro lado, está bueno saberlo, el doctor César Augusto Ledena, que es uno de los 4 asesores expertos en cuestión Malvinas que asesora el observatorio, ya ha presentado un primer borrador, planteando hacer un reclamo penal internacional en resarcimiento por todo el robo pesquero del año 82 a la fecha. Así que vamos a tener un trabajo muy intenso, por la cual pensamos no parar la actividad en diciembre y seguir trabajando en sesiones extraordinarias durante todo el verano para llegar a marzo y abril del año que viene con alguna recomendación de alto nivel al Poder Ejecutivo de la provincia para que la provincia de Tierra del Fuego accione judicialmente con Gran Bretaña en estos aspectos económicos de los recursos naturales. Muy buenas tardes, Luis. Georgina te habla. Daniel, ¿lo bautizaste? ¡Hey! Bueno, te quería consultar sobre el comienzo del... ¿Cómo? Pensé que había alguien más. No. Sobre el comienzo del Consejo de Guerra por el hundimiento del Ara San Juan. Bueno, este es un tema muy delicado, de lo cual, si bien Agenda Malvinas no ha tratado desde el comienzo, pero sí, fíjense lo importante que hay un Consejo de Guerra. ¿Por qué hay un Consejo de Guerra? Empecemos por ciento, ¿no es cierto? Hubo un hundimiento, una desaparición de un buque, en este caso del submarino Ara San Juan, en proximidades a Malvinas, en el norte de Malvinas. Nosotros, muchos de los combatientes, tenemos la sensación que ya que en esos días había ejercicios militares británicos combinados con otras naciones, entre ellos los norteamericanos, en las aguas jurisdicciones argentinas usurpadas por Gran Bretaña, que podría haber sucedido que, no sé si por a sabienda o por algún error, cometieron una hundimiento, digamos, con alguna explosión, con algún torpedo o alguna cosa de esa. Realmente, sobre todo porque el submarino estaba negando en las proximidades donde los británicos han hecho perforación y exploración del yacimiento León Marino, Sea Lion, ya hemos hablado del tema, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, más aún, estamos hablando de una situación de competencia militar. Por consiguiente, no es juzgado por las acciones civiles, sino por acciones militares. Por eso se lleva adelante un Consejo de Guerra, que es el Consejo de Guerra más importante que se ha llevado desde la década de los 80, creo que fue en 84, 85, 86, cuando se juzgó a las juntas militares de gobierno por las consecuencias adversas de la Guerra de Malvinas. Recordemos que ya hemos hablado que la Guerra de Malvinas, dicha por el informe Rattenberg, el informe mandado a realizar por la propia dictadura, por el
por el general Viñones, había calificado, y califica, hay que buscarlo nomás, habla de Malvinas como aventura militar, y el informe Rattenberg pide la pena de muerte de Galtieri, de Anaya, y reclusión perpetua contra Lamidoso, Lamidoso era el jefe de la Fuerza Aérea. Bueno, en el juicio de la Junta en ese momento le dan entre 8, 10 y 12 años, no recuerdo exactamente, le dan a la Junta Militar por los errores estratégicos de la Guerra de Malvinas. Desde esa época a la fecha no ha habido otro consejo de guerra como este que está sucediendo en este momento. Digamos, cuáles fueron las consecuencias, teniendo en cuenta que hay toda la información indica y que, por ejemplo, por otro lado, el gobierno del expresidente Macri sabía a los pocos días dónde estaba el submarino y no dio información. Así que nadie puede esconder algo que de semejante envergadura, y esto es lo que está sucediendo en este momento dentro del ámbito castrense, en el edificio Libertador, que es sede del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Sin dudas, ¿no? Una noticia muy resonante, teniendo en cuenta históricamente que, como vos recién repasabas, Consejo de Guerra ahora por lo que es el hundimiento del Ara San Juan, o sea, me imagino que debe ser algo totalmente histórico para lo que respecta de los cargos que enfrentan estas personas, ¿no? Y sabés que estaba viendo... doloroso para la familia, realmente. Sí, hemos estado con la familia en 2018, apenas había desaparecido el Ara San Juan, estuvimos en Buenos Aires en una visita que hicimos los miembros del Consejo, el Observatorio Malvinas, a la Cancillería, y vimos un dolor y una desazón profunda, realmente, de una orfandad de haber sido abandonado. Y no solamente que fue abandonado por el Estado, sino que a su vez los espiaron, le hicieron inteligencia. Nunca nadie podía pensar que esa gente tan humilde podría hacer algo contra los intereses de la nación. Así que realmente esperemos que salga a la luz la verdad, por más doloroso que sea. Ojalá que sí, ojalá que así sea, Daniel. Y sabés que quería hablar un poquitito de algo que me llamó mucho la atención, que también vos te hacías eco de esto en el portal, y es que la prensa británica perpleja ante la muerte de Maradona. O sea, me llamó mucho la atención con el impacto que ellos recibieron, ¿no? El fallecimiento de Diego Armando Maradona, y sobre todo también que vos hacías una nota diciendo qué es lo que significó el gol de Diego para los ingleses. Bueno, está bueno hablar de esto, del significado, no solamente para los británicos, sino para el mundo, ¿no es cierto? La prensa internacional de todo, creo que no ha habido un país en el mundo que no ha reflejado esta situación, desde Bangladesh hasta los Estados Unidos, desde Gran Bretaña hasta Sudáfrica, realmente de la India. Ha habido una repercusión tan profunda, y en este caso la prensa británica cómo ha tomado con la seriedad, el respeto, que ha hablado de la partida de Diego Armando Maradona, un símbolo para los argentinos y en especial para los combatientes de Malvinas, que después de la guerra de Malvinas del año 62 y todo el proceso de desmalvinización, casi el ocultamiento que hacían de los soldados, realmente, yo recuerdo en esa época con mucho dolor que no queríamos ni hablar, ni decir que habíamos estado en la guerra por las calificaciones, adjetivaciones. En esa época, en son de la verdad, todavía pensábamos que los soldados teníamos algún tipo de responsabilidad con la derrota, entonces estábamos muy dolidos en esa situación. Entonces, ese partido del año 86 de Argentina, Gran Bretaña, en México, fue un rayo de sol, no solamente por el 2-0, sino el significado que tuvo para nosotros, que alguien ponía un poco de justicia, le ponía un cachetazo o una patada en el trasero a los británicos, aunque fuera en el ámbito deportivo. Bueno, eso se ha visto reflejado en la prensa mundial, exclusivamente en los principales diarios británicos, ¿no? Hemos leído con satisfacción propia el respeto y el trato que le ha dado la prensa británica a Diego Armando Maradona y a su trayectoria de vida deportiva, y lo que ha significado para el fútbol mundial. Sin duda, ¿no? Yo me acuerdo que leía un libro en el que el Diego, o sea, se relataba lo que había sido los duelos después de la guerra de Argentina e Inglaterra. Me acuerdo que el Diego hablaba y decía
que se olviden de la política, pero fue como casi imposible no tocar ese tema. Incluso ya después de finalizado el partido se vio todo el país, y no solamente el país, sino también el plantel envuelto, ¿no?, en esta polémica, en este contexto político. Sí, es imposible separar al Diego deportista al Diego político, ¿no? Hablaba días pasados con los compañeros, bueno, el día que fallece, horas después hablamos con compañeros de Malvinas, que estábamos todos acongojados, porque uno parece que realmente Diego es inmortal, ¿no es cierto? Pero cuando se va una figura de ese tamaño, contaban que habían estado viajando juntos para Mar del Plata cuando fue la contracumbre del ALCA, ¿no es cierto? Y ahí Diego le contaba que habían estado hablando con el Tata Brown de ese día anteriormente, que decía, vamos a jugar en homenaje a los soldados caídos de Malvinas. Entonces realmente uno no puede quitarse la emocionalidad del significado de que alguien en ese momento decidiera hacer un poquito de justicia, aunque el fútbol no tenga que ver con la guerra, en esa afrenta, en ese dolor profundo que teníamos los compañeros, los soldados, de haber caído a nuestros compañeros muertos en batalla. Entonces eso es muy profundo, y está más allá del deporte en sí mismo, está sino en la acción de una persona, como digo, que no solamente era querido por los veteranos, sino que era querido por las madres, por los hijos, por las abuelas, por los más humildes. Entonces ahí está, me parece que el gran valor y el gran legado que deja Diego, más allá de las contradicciones de que como ser humano ha tenido y todos tenemos. Realmente es una partida absolutamente dolorosa, de la cual ya no quiero mirar información de cómo va disparando otras acciones, ¿no es cierto?, las cuestiones, esta investigación de cómo murió, la responsabilidad. Es muy doloroso ver esto. No creo que debe ser doloroso para todos los argentinos ver lo que está sucediendo en los medios de prensa, esta voracidad de sostener esta cosa como está sucediendo. Pero bueno, avancemos los argentinos recordando las buenas acciones y el significado de la lucha de un grande como Diego Maradona. Me parece que eso es absolutamente justo y necesario. Sin duda alguna, sin duda alguna. Georgie, ¿me recordás el portal de Daniel? Dale, si quieren repasar toda esta información, pueden entrar a www.agendamalvinas.com.ar. Bueno, Daniel, la verdad que te agradecemos nuevamente por estar un jueves más con nosotros, así que te mandamos un abrazo enorme y que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Le dejo una puerta abierta. Por favor. Un tema que es también primicia, es otro de los temas que aprobó el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, conocido como Observatorio Cuestión Malvinas, es crear un decálogo periodístico malvinero. Así que estamos trabajando, ayer hubo una reunión de la Comisión de Educación para trabajar en el decálogo periodístico malvinero de cómo mencionar a las cuestiones, distintos aspectos de la cuestión malvina. Por ejemplo, un dato, y después en otros encuentros vamos a ir hablando, ¿cuál es la capital de Malvinas? Le pregunto a ustedes. Ushuaia. Ushuaia, exactamente. Pero vieron que la prensa nacional e internacional habla de la capital de Malvinas como Puerto Argentino. Sí. Entonces, y esta reproducción errónea va dando vueltas y parece que consolida eso. Entonces, esto vamos a hacer un decálogo periodístico, reunirnos con la prensa de Tierra del Fuego, con la prensa nacional, para empezar a poner claridad y palabras justas al significado de las palabras correctas, la terminología que debe utilizarse en torno a la cuestión Malvinas. Una maravilla, un lujo, Daniel, un lujo, la verdad, la información. También hemos planteado esto, conocer para defender, y esta es un poco la línea que está establecido en el trabajo de la Comisión de Educación, que ayer trabajó fenomenalmente con el doctor Eduardo Barcesar. Bien, entonces dejamos la puerta abierta para lo que va a ser información del próximo jueves, Daniel. Por supuesto. Perfecto, bueno, te agradecemos nuevamente por haber estado acá con nosotros y te mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia. Bien, muchísimas gracias, buen fin de... Bueno,